oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva entrega de Identidad desde Uruguay. En esta ocasión estábamos esperando de nuevo a la visita telefónica de Mauricio Sieleniec, director del Mensuario, para finalizar esa entrega que acercábamos a todos ustedes hace unos días aquí en Radio Sefarad, titulada Desde el Lomo a las creencias religiosas. Continuamos, Mauricio, para cerrar esta entrega. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Saludando a todos. Y bueno, las grandes dudas personales, humanas, colectivas, de cómo llegamos a tener todas estas creencias, hacen de este tema algo muy apasionante. Yo quería decir unas palabras previas. Un día le preguntaron a Einstein en vida si él creía en la existencia de Dios. Y él dijo, sí, yo creo en la existencia del Dios, del Dios de Spinoza. Bueno, esto da para hablar muchísimo, ¿no? Pero Spinoza tenía un Dios que es la naturaleza. Entonces, es muy interesante, es un tema, simplemente lo pongo como introducción a un tema muy complejo, es este. Otro aspecto importante, como título, antes de desarrollar los conceptos, es que en la actualidad no tenemos solamente creencias religiosas en dioses, sino que nuestras creencias pasaron a ser también, en esta sociedad moderna o posmoderna, creencias seculares, creencias que no son en dioses. El hombre necesita creer. Antropológicamente lo vamos a ver ahora, algo vimos la vez pasada, que el hombre, para ser Homo sapiens, para existir, el creer es parte propia de su sociabilidad, de su integración, y lo vamos a ver. Y entonces el hombre, si no cree en un Dios, en una deidad, puede creer en otras cosas. Por ejemplo, puede creer en ideologías, en partidos políticos, en la sociedad de consumo, en templos que pueden ser los shopping, en marcas. Estamos ante un cambio que a partir de 1800 más o menos, la sociedad se secularizó y la sociedad pasó a tener también creencias no necesariamente teístas. Bueno, era una introducción que quería hacer simplemente como reflexión. La vez pasada, lo digo muy rápidamente, habíamos visto el descubrimiento de Lucy, que Lucy era el primer descubrimiento hace 4 millones de años de la primer homo bípedo que caminaba en 2 patas y que las extremidades superiores no las utilizaba. Una serie de conjunto de cambios geográficos o cosas que no se pueden saber todavía, porque no las conocemos. A la vez, el tener los miembros superiores libres, estoy haciendo un repaso para introducirnos, ¿no? Le dio la posibilidad de utilizarlos y utilizar herramientas, y al utilizar herramientas empezó a sofisticarse, ser más sofisticado y todo eso, y entonces eso le permitió mejorarse. No sabemos por qué, pero la revolución cognitiva, que es la del cerebro, los cambios cerebrales, marcaron también, quizás porque tuvo que pensar, tuvo opciones con los miembros superiores, marcaron una tercera gran revolución.
Recordemos que simplemente el ser humano tiene 100.000 millones de neuronas en el cerebro. No me estoy equivocando al decir 100.000 millones de neuronas. Y estas neuronas se comunican, no todas, pero porque muchas están ahí, y se comunican en red y hacen redes de comunicación. Y entonces la revolución cognitiva significó el cerebro que se iba agrandando y significó toda una revolución para el hombre, con sus efectos que vamos a ver. Llegamos a la revolución agrícola, es que con la revolución cognitiva prácticamente el Homo sapiens comenzó a ser Homo sapiens, comenzamos a ser hombres, fue un poquito después, pero eso nos permitió tener todas las condiciones para hacerlo. Y la revolución agrícola, cuando pasamos de recolectores cazadores a, a ir paulatinamente hacia la agricultura, eso nos permitió formar civilizaciones, porque para la agricultura había que quedarse fijos en un lugar y todo lo que eso podría significar. Esto es el repaso muy breve de lo que intentamos hablar la vez pasada. Yo tengo anotado acá que hace 240.000 años, 240.000 años, hasta nos resulta difícil entender tantos años para atrás, existían pensamientos en el Homo, en estos primates, en fin, que no eran deístas, no creían en ningún dios. Solamente el hombre comenzó a ser deísta y creer en dioses o algún dios hace 14.000 años. Es decir, en el desarrollo de la historia y el desarrollo antropológico, estamos teniendo unas diferencias enormes. Yo quiero hacer recordar que el Homo sapiens comienza a ser Homo sapiens, comienza a existir entre 70.000 y hace 30.000 años. En ese periodo, que no podemos precisar, fue la evolución donde se cristalizó esto. Y el Homo sapiens, en función de esta revolución que habíamos visto cognitiva y de otras formas de cambios que hubo, como la posibilidad de articular lenguaje, lengua y concebir conceptos que antes superamos a los animales, ahí comenzamos a tener un pensamiento que empezó a ser místico para explicar esa realidad que no se sabía, entre cuál era. Entonces comenzamos a preguntarnos de los fenómenos de la vida, como una vuelta dijo Sartre, fuimos arrojados al mundo y el hombre primitivo, más en su situación primitiva, pensaba, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es esto? Bueno, el hombre utilizó las herramientas, pero también el pensamiento y las preguntas y la respuesta que se fue dando fueron herramientas que le sirvió para su propio desarrollo. Es obvio que hubo un periodo totemista en donde agarraban un símbolo de algo y lo hacían como símbolo, que todo dependía de eso. Podían agarrar una montaña, había momentos animistas donde al desaparecer y morir alguien, se suponía que había una especie de espíritu o alma
que quedaba en torno a esa realidad. Es decir, se crearon también relatos, mitos, y un poco más posterior, y todo eso fue rodeando lo que es todo este gran e inmenso periodo, que es muy importante. El hombre fue buscando certezas, que por supuesto es muy difícil, las seguimos buscando incluso ahora, pero utilizaba las herramientas que tenía y que fueron creciendo y enriqueciéndose para buscar esas certezas. Yo quiero mencionar a Harari porque fue el hombre que me parece que más claramente dejó claro, así como Aristóteles dijo que somos seres sociales y políticos por esencia, Harari no lo dice desde el punto de vista filosófico, lo dice desde un punto de vista más bien antropológico. Él nos hace recordar que los mamíferos, en la vida mamífera, los mamíferos sienten que tenían a alguien que los mande, el mando, el jefe de esa pequeña familia, tribu, que normalmente era el macho más fuerte y que todas las especies necesitaban ese macho para que los mande. Por un lado lo odiaban, como Freud habla que al padre se lo odiaba y a la parte se lo apreciaba y se lo quería. Esa gran dialéctica y contradicción que podía haber habido. Entonces, sin la menor duda, Harari sostiene que cuando fuimos desarrollándonos, ya nuestro lenguaje y pensamiento fue cambiando frente a los animales, porque los animales también tienen lenguaje, y ya sea por olfato, por cosas químicas, por un montón de reacciones, aullidos o lo que sea. Pero el lenguaje de ellos y la percepción de ellos, más que reflexiva, aunque en algunos casos pueden haber, es inmediatista, hacia lo inmediato, ese peligro, hacia quiero comer, hay un peligro acá y actúan o se comunican en función de eso. Mauricio, nos quedan unos 5 Sí. minutos para ir cerrando este tema y hablar de esas certezas en las que el hombre se ve inmerso a medida que pasa el tiempo. Bueno, bien. Entonces, ante esa situación, el hombre, con su desarrollo neurológico, comienza a pensar, comienza a hablar y comienza a dialogar o establecer leyendas por encima de la realidad inmediatista que los animales tenían. Y empieza a tener entonces una realidad muy distinta. Es decir, ya no precisa y ya no entra el macho más fuerte como jefe o como algo de la tribu, sino que comienza una leyenda, una creencia o algo así que los unifica, que los une, que los manda. Y entonces en lugar de ser una manada, como estaban en los mamíferos, de algunas decenas o algunas docenas, el hombre tiene a través del lenguaje y su creación, es muy variada, de distintas leyendas, creencias, lo que sea, eso que lo unifica y le da un poder enorme. Pero el hombre siempre, el Homo sapiens, necesitó, igual que todo animal, necesitó tener una creencia, necesitó tener a alguien que lo mande, en el cual de alguna forma los una. Es decir, la unidad, la identidad del grupo
es algo sumamente importante. No olvidemos que el poder, tanto en el mundo animal como en el Homo sapiens, significa algo muy importante. Y el Homo sapiens necesitaba que alguien tenga el poder, ya sea una ideología que se pueda compartir o lo que sea, para poder nuclearlo de alguna forma. Y hubo una serie de cambios, espero que me alcance Sí, para sí, decir sí. esto. Cuando Lucy, ¿se acuerdan el descubrimiento hace 4 millones de años en Etiopía que habíamos hablado? Lucy tenía un cráneo de 600 centímetros cúbicos, mientras otros animales similares llegaban a tener un cráneo de 200 centímetros. Y ahí viene una primer gran cambio en el ser humano, que es, por ejemplo, que el Homo sapiens pasó con el desarrollo de la visión cognitiva y los años a tener casi 1500 centímetros cúbicos. Y entonces el nacimiento de un bebé Homo sapiens empezó a ser toda una problemática de muerte de mujeres y de cambios que había que hacerlo porque el desarrollo no podía hacerse dentro del útero materno y después sacarlo. Y ahí es donde se da un proceso de la misma naturaleza en donde el niño nace con las mismas oportunidades de sobrevivencia. Se construye los primeros 3, 6 años o 11 años en la sociedad que lo rodea. Es decir, a diferencia de una cabrita, un elefante, un caballo, que ya empieza a caminar, el niño necesita protección. El Homo sapiens genera eh, una nueva vida, pero esa vida, al no poder desarrollar el cráneo al tamaño que necesita, lo desarrolla después de la vida con un crecimiento asombroso y que nosotros lo vemos como los niños aprenden, las escuelas y todo eso que vemos. Eso fue parte del cambio que hace ver Harari, en el cual la sociedad necesita tener esa unidad y esa identidad y va creciendo, va formando cosas y naturalmente cuando el hombre en esa base de crecimiento, de cambios fisiológicos se van desarrollando, el hombre empieza a tener creencias un poco más complejas que las creencias animistas y otro tipo de creencias que creía. Pero junto con la revolución agrícola, que son hace más o menos 5.000 años antes de la época común, entonces el desarrollo de la agricultura exigió, permitió al hombre vivir en algún lugar concreto físicamente y no seguir de recolector cazador. Y eso trajo las primeras aldeas, las primeras formas de habitar el mundo. Cuando eso se fue desarrollando y se desarrollaron varias ciudades con mi mismo rey y una misma creencia, ahí se formaron las primeras civilizaciones. Y la primera civilización fue Sumeria, en la Mesopotamia. Y ahí es donde se formó la primera religión, porque es decir, la primera forma de unir, digamos, identitariamente
es económica, política, de creencia, de la formación de dioses, y entonces Sumeria tenía An, el dios más importante, o uno de los más importantes, porque eran politeístas, y aproximadamente se estima que a partir de ahí el hombre, eh, luego los arcadios, luego Babilonia, los egipcios, empezó a formar religiones que muchas veces hubo elementos que se sincretizaron con otras culturas y religiones. Y para terminar, porque supongo que me estás apurando y antes que me lo digas, digo que en la Mesopotamia, y tiene que ver esto con el judaísmo, el rey Argón, creo que era Acadio, fue encontrado en una canasta de río y de ahí pasó a ser rey. Algo muy similar a nuestro Génesis. En el relato de Gilgamesh que tenemos acá en esta primera civilización, tenemos casi algo diferente, pero similar a hola, Sí, sí, sí. hola, sí, Sí, Mauricio. similar a al arca de Noé. A la vez, el propio relato de Gilgamesh, famoso, él pierde la inmortalidad que lo buscó en un lago, yendo a buscar una flor que dijeron que con eso iba a ser inmortal, porque una serpiente cuando sale del lago y está descansando se lo roba. En el relato del Génesis es una serpiente que le roba la inmortalidad a Adán y Eva, también con un relato y algo medio oscuro. Es decir, han habido sincretismos muy interesantes que no fuimos ajenos. Por ejemplo, Sumer tenía la legislación de ojo por ojo, diente por diente. Está en nuestras escrituras. Y por ejemplo, y terminó con esto, Sumer tenía la hija de un dios, An, una de las hijas se llamaba Enlit, y era una hija que de alguna forma rodeaba lo malo, cada vez era el peligro y todo eso. Eh, Era algo malo que tenía esta diosa o Enid, que la fueron irradiando. Y me hace recordar que Lilith, que fue la que se supone, de acuerdo a algunas lecturas y escrituras judías, fue la primera mujer de Adán, tiene una similar situación a ella. Y los dos nombres son prácticamente iguales. ¿Será un sincretismo? No lo será. Bueno, yo con esto simplemente lo que estoy buscando es que entendamos que el hombre tiene necesidad de tener creencias, ya sea judías, cristianas, socialistas, de tipo que quieramos, neoliberales. Es decir, tiene necesidad de unirse y tienen necesidad de crearla por encima de la verdad o no la verdad. Eso es lo que lo legisla, lo une, y eso es lo que percibió Aristóteles en su momento.
Muy bien, Mauricio Sieleniec, director del mensuario Identidad. Gracias por guiar a todos los oyentes de Radio Sefarad a lo largo de este viaje desde el Lomo a las creencias religiosas en el que nos ha llevado en estos 2 episodios. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima, entonces. Salud.